Sabemos que leer es una competencia compleja, que tiene muchas habilidades de por medio, y por supuesto hay modelos que esto lo van confirmando. En este caso, el modelo de Scarborough de la doble cuerda muestra cómo la comprensión es una síntesis finalmente entre dos grandes tipos de habilidades, por un lado la comprensión oral y por otro lado el reconocimiento de palabras, que da como con una ejecución fluida una buena comprensión lectora. Esto, por supuesto, coincide con la Sample View of Reading. Sabemos, por tanto, que con esta complejidad implica que en la sala de clases se realizan una serie de acciones para ayudar a que los niños vayan desarrollando estas habilidades. Sabemos que cuando son pequeños los niños, sobre todo, o lectores iniciales, carecen de la habilidad para aprender de lo que leen de manera autónoma. Y sin embargo, en la sala de clases es una de las actividades más frecuentes. Por lo tanto, es necesario estudiar qué es lo que se está haciendo y qué se puede hacer para poder acompañar en este proceso de aprendizaje de una habilidad que es tan difícil de transferir, ¿no? Y que requiere, al parecer, una regulación de otro más externo para ir acompañando al menos experto, al niño. Entonces, nosotros hemos ido estudiando el discurso que ha estudiado Sánchez y colaboradores, que se ha metido en el discurso docente. Por otro lado, hemos mirado la actividad típica de aula de lectura conjunta, que es oralizar, poner, ¿verdad?, en público estos procesos de interpretación textual, que es muy común en la sala de clase. Y por otro lado, hemos ido viendo cómo es posible hacer estos procesos regulatorios en la sala de clases, de manera que vaya prestándose de manera cada vez de más fuerte a menos, ¿no?, progresiva, un retiro progresivo de la regulación, este préstamo de conciencia, ¿no?, que puede hacer un profesor con sus estudiantes. Ahora, nosotros hemos ido viendo que, por supuesto, en las investigaciones que hay sobre lectura, se han estudiado distintos movimientos, distintas acciones para ver cuáles son los efectos en comprensión lectora. Por lo tanto, aquí podemos ver un listado de esos, que hay otros más, pero hemos visto que dentro de los estudios existentes está que el ofrecer un modo de leer tiene efectos, el conocer la estructura de los textos, el activar conocimiento previo o no, justificar la lectura, es decir, trabajar con la meta, explicitar un estándar de comprensión, cuándo diremos que se ha comprendido, y relacionar el aprendizaje emocionalmente. Para eso hay muchos estudios que pueden ver ustedes acá, que cómo aumenta, ¿no?, la comprensión lectora en un ámbito u otro. En ese sentido, entonces, nosotros hemos visto que estos movimientos se pueden conjugar en un dispositivo como el que tiene planteado Sánchez y colaboradores el 2010, y que plantea cómo estos movimientos que están presentes en las salas de clase se podrían trabajar de una manera quizás un poco más elaborada de lo que se ve hoy en la sala de clase. Y ahí vemos cómo una regulación externa, como puede ser la planificación de la lectura, podría colaborar, ¿no?, con la comprensión en la sala de clases con niños que no son autónomos aún. Entonces podemos ver elementos como la justificación de la lectura, la declaración del tema, la activación de la meta, que es lo que vamos a buscar, la cuestión emocional, ¿no?, la deseabilidad y la viabilidad, el modo de actuar, cómo vamos a leer, y la recuperación de la meta de lectura para poder nuevamente ponernos en acción con una meta clara, ¿no?, que no se haya olvidado. Entonces, es esto exactamente lo que nosotros queremos trabajar en este estudio. Tenemos como objetivo evaluar el impacto de este dispositivo, de esta ayuda de regulación oral, como lo haría un profesor, en la comprensión de niños de tercero de educación primaria en el sistema escolar chileno. Tenemos una muestra de 279 niños en 15 colegios, y tenemos 3 grupos con los que trabajamos: un grupo control, sin intervención, un grupo experimental, el primero, que tiene esta regulación externa oralizada de planificación, y por otro lado tenemos el mismo dispositivo, pero al que agregamos la lectura en voz alta por parte del experimentador. Nuestras variables de control, podemos verlas allí: decodificar, inteligencia no verbal, vocabulario y memoria, comprensión oral y comprensión lectora, de texto narrativo y expositivo. Y bueno, y podemos ver que los grupos entre ellos no difieren. La única diferencia la encontramos entre el grupo control
y el grupo experimental con regulación oral de la planificación, pero a favor del grupo control, por lo tanto, sin dificultades para analizar nuestros resultados. Y por otro lado tenemos las variables criterio, que es la comprensión lectora del texto narrativo, que sabemos que siempre es importante tenerla como medida de base, y al mismo tiempo el texto expositivo, que sabemos que son textos más complejos, como lo dice la literatura. El análisis son respuestas escritas y con una puntuación por cada una. Sí. Cuando miramos los resultados de textos narrativos, en un primer momento no encontramos un efecto de la regulación oral de planificación de lectura. Pensamos que esto se pasa por cuenta de la legibilidad, que es muy fácil, y además sobre la cuestión de la estructura textual y temática que son familiares a los niños del tercer año de primaria. También, cuando buscamos predictores significativos de la comprensión textual, lo que tenemos son variables que están en línea con lo que sabemos a partir de la Simple View of Reading, como el tiempo de lectura de palabras y pseudopalabras y comprensión, de modo que cuando aumenta el desempeño en ellas, el desempeño en comprensión es mejor. Pero lo que importa para nosotros es el resultado del post-hoc de Bonferroni, una vez que aquí sí hay diferencias entre los grupos experimentales con un desempeño mejor en comprensión para el grupo de ayuda regulatoria de planificación más lectura oral en voz alta. Por supuesto que si ayudamos en el momento de la lectura y además en la regulación de los procesos de comprensión, el niño puede tanto ascender a la superficie textual cuanto manejar la superficie global, la cuestión de la información en nivel global, de modo que la comprensión, por supuesto, mejora. Si damos solamente la ayuda regulatoria oral, creemos que haya una sobrecarga en el acceso a la superficie textual, una vez que el estudiante debe detenerse en la información que recibió del experimentador y además mantener la atención en la decodificación. Estos procesos entonces generarían un prejuicio sobre la comprensión. Sobre los textos expositivos, por supuesto, los más demandantes, encontramos en un análisis post-hoc una diferencia, sí, entre el grupo experimental y el grupo control, pero solamente cuando trabajamos con el grupo que recibió la ayuda de regulación y además la lectura en voz alta. Entonces, hay que ayudar los dos componentes para que el niño logre comprender mejor. Vean que su desempeño incluso está mejor que un grupo que tiene de partida habilidades básicas de comprensión para estos textos más alta. Nuestros modelos lineares muestran que los predictores significativos fueron el tiempo de lectura de palabras y además Raven. Sabemos que por ser en textos expositivos tienen una gran cantidad de palabras que son de baja familiaridad y los niños que tienen estrategia, que hacen uso de estrategias cognitivas en general, saben que si bajan la lectura, el tiempo, baja la velocidad de lectura, por lo tanto aumentan el tiempo para leer estas palabras, pueden manejar mejor la estructura de decodificación y además de comprensión. Pues vuelven a leer para comprender. Y por supuesto que los que tienen, por lo tanto, mayor inteligencia pueden mover sus recursos cognitivos para comprender mejor estos textos más complejos. Como conclusión, podemos decir entonces que esta ayuda regulatoria oral de planificación de la lectura favoreció entonces la comprensión lectora de estos niños de tercero de educación primaria en el sistema escolar. Nos damos cuenta entonces que en los textos narrativos, la ayuda de regulación oral de planificación fue la mejor estrategia
pero que además no se puede descartar un efecto positivo, aun cuando estos textos sean más sencillos aparentemente por familiaridad y por el tipo de palabra, no se puede descartar un efecto positivo en los mismos textos narrativos, pero con mayor complejidad. Cuestión que se confirma con el efecto en textos expositivos, que sabemos que es reconocido, que tienen mayor dificultad y que, por tanto, confirma que esta ayuda es positiva cuando los niños se ven expuestos a sobrecargas o a demandas respecto de sus habilidades que aún están en desarrollo. Muchas gracias.